Mi amigo espiaba por diversión. Hasta que vio algo que no debía. Ahora está atrapado, en silencio, en un sótano donde nadie escucha sus gritos. Cerró la persiana a medias, como siempre. Pero esta vez dejó un pequeño hueco, justo al nivel de sus ojos. Lo hizo sin pensar, o quizás demasiado a propósito. A esa hora, la calle estaba vacía. Solo los zumbidos intermitentes de una farola defectuosa acompañaban el silencio. Yo estaba en su cuarto, como casi todas las tardes de aquel verano. Las persianas bajadas, el ventilador girando lento, y esa libreta negra sobre la mesa que nunca me dejaba tocar. Mi padre llega siempre a las 7:13, dijo Sergio, sin levantar la vista. Menos los miércoles. Los miércoles llega antes. Tenía una manera de hablar que convertía cualquier dato en algo inquietante. Yo me reí, como si fuera solo una curiosidad más. Pero él no se rió. Y su mirada seguía clavada en ese hueco de la persiana. Esa fue la primera vez que me pareció extraño. Sergio vivía en el piso de enfrente. Desde su cuarto se podía ver casi todo nuestro edificio, balcones, ventanas, rutinas. Lo que para mí era solo un paisaje, para él era un sistema. Nadie mira hacia arriba, decía. Todos creen que solo se puede espiar desde abajo. Escribía cosas. Nombres, horas, gestos. Yo pensé que era una especie de juego. Una obsesión más de tantas. Hasta que me enseñó lo que había escrito sobre mí. Sale a las 4:02 con la bici. Nunca mira hacia atrás. Siempre da 2 vueltas antes de volver. Le pregunté si me estaba vigilando. Sonrió. No. Te estoy cuidando. La libreta negra era pequeña, de tapa dura. Parecía inofensiva. Pero estaba llena de palabras diminutas, ordenadas con una precisión casi enfermiza. Me pidió que no dijera nada a nadie. Que era su forma de entender el mundo. ¿Y si alguien te descubre? Le pregunté. Entonces ya no podré verlo. Y cuando no ves, te inventas. Y eso es peor. Una tarde, su madre entró sin tocar. Yo escondí la libreta bajo el cojín. Él no reaccionó. Siguió mirando por la rendija. Ella dejó un vaso de limonada en la mesa y salió sin decir palabra. Ni un saludo. Ni una queja. ¿Te llevas bien con ella? Le pregunté. No respondió. La libreta se convirtió en un secreto entre los dos. Como una especie de coartada silenciosa. Pero desde ese día, empecé a fijarme más en sus ojos. En cómo se quedaban fijos demasiado tiempo. En cómo supe que algo no iba bien, aunque no pudiera nombrarlo todavía. Una vez tosió. Solo eso. Pero fue tan seco, tan fuera de lugar, que supe que no estaba viendo, estaba recordando. El ventilador giraba. Afuera, un coche arrancó. Dentro, la libreta negra seguía sobre la mesa, abierta por una página sin fecha. Y una frase subrayada. El problema no es mirar. Es cuando alguien te devuelve la mirada. A veces, la gente exagera. Yo quería creer que esto era así, una costumbre rara, pero inofensiva. Como quien colecciona latas viejas o aprende los horarios del tren. Nada grave. Ese verano seguía pasando despacio. Los días eran idénticos. Subía a su casa después de comer, pasábamos horas encerrados, y él hablaba cada vez menos. Pero anotaba más. Sergio, esto ya es demasiado, le dije una tarde, mientras hojeaba la libreta. Hay cosas que no tendrías que escribir. Hay cosas que nadie quiere leer, me respondió. Pero existen igual. La nevera de su casa tenía un solo imán. Redondo, azul, con la palabra Menorca en letras blancas. Yo lo recordaba en el centro. Pero esa tarde estaba inclinado, apuntando hacia la izquierda. Aparentemente sin sentido. Me convencí de que todo era parte de su forma de ser. Que mirar por la ventana era su manera de distraerse. Que la libreta, las frases crípticas, el silencio, eran una fase. Todos teníamos fases. Hasta que un día dejó de ir a la piscina. Ni un solo día más.
Y dejó de contestar a los mensajes. Solo abría la ventana a las 7, exactas. Si yo no estaba en su cuarto, me miraba desde ahí hasta que cruzaba la calle. ¿Qué haces todo el día? Le pregunté. Observo patrones. ¿De qué? De lo que se repite. Lo repetido nunca es inocente. Recuerdo una vez que me habló de la vecina nueva. No tenía nombre para ella. Decía que vivía sola. Que apenas se movía. Que sus cortinas eran demasiado gruesas. Demasiado conscientes, según él. Las personas que no quieren ser vistas, ocultan. Pero las que saben que están siendo vistas, maquillan, escribió en la libreta. Intenté quedarme menos tiempo. Dije que tenía que irme a casa. Que mi madre me había pedido algo. Me miró como si acabara de traicionarlo. ¿Vas a dejarme solo? Solo es una tarde, Sergio. No hay tardes sueltas. Todo conecta. Caminé por la escalera con una sensación extraña, como si alguien bajara detrás de mí. Me giré. No había nadie. O eso quise creer. Esa noche no dormí bien. Soñé con ventanas. Con ojos. Con la libreta escribiéndose sola, como una máquina con vida propia. Al día siguiente, Sergio no me abrió. La ventana estaba cerrada. La libreta ya no estaba sobre la mesa. Y el ventilador, por primera vez en semanas, no giraba. No fue de golpe. Pero algo cambió. Primero dejó de encender la luz del techo. Solo usaba la lámpara de escritorio, dirigida hacia la pared. Luego, empezó a mover muebles. Pequeños ajustes, la silla más lejos de la puerta, el colchón girado, las cortinas enganchadas con pinzas desde fuera. Detalles casi invisibles. Pero yo los notaba todos. Es para ver mejor, dijo. ¿Ver qué? Lo que se mueve cuando uno no está mirando. La toalla que solía dejar colgada en su perchero, azul y arrugada, ahora estaba doblada con precisión quirúrgica sobre la repisa. Olía a suavizante, como si alguien más la hubiera tocado. Ya no me dejaba ver la libreta. Tampoco la mencionaba. Pero en su escritorio había papeles sueltos, algunos con dibujos, esquemas de ventanas, flechas, puntos negros. Uno tenía escrito a mano. Ella no pestañea. Cuando le pregunté qué significaba, dijo que era una forma de hablar. Pero su tono no era de broma. Era de alguien que está convencido. Una vez, mientras jugábamos a la consola, se levantó de pronto. Fue hasta la persiana y la bajó del todo. Sin explicación. Se está haciendo tarde, murmuró. Eran las 5:15. Cuando teníamos 12 años, Sergio construyó un periscopio casero con tubos de cartón y 2 espejos. Lo usábamos para espiar desde la azotea. Él decía que servía para mirar sin ser visto. Un día, lo rompí sin querer. Él no me habló por una semana. Cuando al fin lo hizo, me dijo. Hay cosas que solo se pueden ver si nadie sabe que miras. Ahora no hablaba casi nada. Solo hacía preguntas raras. ¿Tú crees que la gente desaparece de verdad? ¿Cómo? Así. Un día estás. Y al otro, solo quedas en los objetos. Frases de ruptura. Colocó los cubiertos en diagonal, sin motivo aparente. Dijo que la vecina había dejado de salir. Pero escuchaba pasos. Una tarde, me pidió que no fuera más por unos días. Es mejor que no estés, dijo, sin mirarme. ¿Por qué? Porque tú todavía crees que esto es un juego. Cuando salí de su casa, escuché un clic detrás de la puerta. Cerradura doble. Nunca la usaba. Y entonces lo supe. Ya no estaba mirando. Ahora estaba siendo mirado. Volví después de 5 días. Me convencí de que era para saber si estaba bien. Pero en realidad, era porque algo dentro de mí necesitaba comprobar que seguía allí. Que no se había disuelto en su propia paranoia. Me abrió sin decir palabra. Llevaba la misma camiseta de la última vez, aunque ahora tenía un pequeño roto cerca del cuello. Dentro, el aire olía distinto. No sucio. No limpio. Algo más,
una mezcla de humedad, metal y algo dulce que no supe identificar. La pecera que tenía sobre la estantería estaba vacía. El agua turbia, los bordes manchados. Pero el comedero automático seguía soltando la dosis diaria, en silencio, para un pez que ya no estaba. ¿Todo bien? Pregunté. No respondió. ¿La libreta? ¿Quemada? ¿Y los dibujos? No sirven. Ella cambia. ¿Ella quién? Me miró por fin. ¿De verdad no lo recuerdas? Cuando tenía 6 años, pasé una semana en casa de mi tía en Albacete. Mi madre me había dejado con ella, porque necesitaba descansar, aunque yo sabía que había llorado antes de irse. Sergio me escribió una carta esa semana. Con faltas de ortografía, pero con algo más. Cuando tú no estás, el edificio hace ruidos raros. Como si se diera cuenta. Yo la guardé. Años después, la volví a leer. No me pareció infantil. Me pareció una advertencia. Ese día en su cuarto, noté que las paredes estaban llenas de marcas. No dibujos. Marcas. Pequeños trazos de lápiz, como conteos, 5 líneas y una cruz. Decenas de ellas. ¿Qué es esto? Intentos. ¿De qué? De dejar de pensar. Se sentó en el suelo, junto a la persiana. Apoyó la espalda contra la pared. Cuando era pequeño, vi algo desde esta ventana. Algo que no entendí. Pensé que lo había inventado. Pero ahora creo que fue real. Y creo que está volviendo. ¿El qué? ¿Ella? Frases sueltas, ruptura de ritmo. El teléfono fijo sonó una vez, a las 3:17. Nadie contestó. Los zapatos de su padre seguían en la entrada. Pero él llevaba semanas sin volver. Me mostró una caja de madera. Dentro, papeles arrugados, fotos borrosas, trozos de espejo. Uno de los papeles tenía escrito: no abras el sótano. Si ella sabe que sabes, no habrá salida. Ese día, al volver a casa, tuve la sensación absurda de que me estaba siguiendo alguien. Pero no eran pasos. Era un reflejo. Como si alguien caminara justo detrás de mí, dentro del cristal de los escaparates. No sé en qué momento dejé de hacerle preguntas. Creo que fue el día que vi cómo doblaba la ropa de su padre sin tocarla con las manos. Usaba unas pinzas, como si temiera contaminarse de algo. O como si ya no supiera lo que era el tacto. Yo solo observaba. Sergio se movía como alguien que no duerme, pero finge estar despierto. Respiraba como si cada gesto le costara energía que no tenía. Y yo, no sabía cómo irme sin sentir que lo estaba abandonando. Un tenedor apareció incrustado en la madera del escritorio. No estaba clavado con fuerza, pero sí con intención. Como si alguien lo hubiese dejado allí para marcar algo. Nadie lo mencionó. Empezó a hablar solo. Susurraba frases que no se dirigían a mí. Algunas en voz tan baja que apenas eran aliento. Otras, en cambio, parecían dirigidas a alguien invisible. Ya sé que estás ahí. No va a funcionar esta vez. No es su culpa, es mía. Yo fingía no escuchar. Fingía que estaba concentrado en la consola, o en una revista. Pero la tensión era tan densa que a veces el aire parecía vibrar. De niños, una vez nos perdimos en una feria. Yo empecé a llorar. Sergio no. Él se quedó de pie, quieto, diciendo: si no te mueves, te encuentran. Tenía 6 años. Y ya entendía que a veces lo más valiente es no moverse. Ahora estaba igual. ¿Qué? Esperando. Como si esperara ser encontrado otra vez, pero por algo más oscuro. Una tarde de lluvia, dejó abierta la ventana. El viento empapó la alfombra, la pared, parte de la cama. No hizo nada por cerrarla. ¿Sergio? Tiene que entrar. ¿Quién? El olor. No entendí. Y no pregunté. Marcó un número inexistente en el teléfono fijo. Lo hizo 3 veces. Rasgó una foto familiar con una navaja. Solo borró su propio rostro. Yo también empecé a sentirlo.
No veía nada. Pero cada vez que salía de su casa, sentía que me faltaba algo. Como si un trozo de mí se quedara atrapado entre esas paredes. Y al día siguiente, volvía. No por él. No por respuestas. Volvía porque temía que si dejaba de ir, entonces sí pasaría algo irreversible. Y aunque no lo dijera, Sergio lo sabía. Me miraba con gratitud. O con miedo. Ya no los distinguía. No me senté. Aquella tarde, simplemente me quedé de pie, cerca de la puerta. Sergio no reaccionó. Ni un gesto. Solo seguía en su rincón favorito, ese entre la persiana y el escritorio, donde la luz apenas llega. Todo estaba en su sitio. Pero distinto. Como si alguien hubiese entrado mientras dormía y lo hubiera colocado todo igual, pero sin saber cómo eran las cosas antes. Una sensación mínima. Como si la habitación respirara otro ritmo. El cable del flexo estaba desenchufado, pero la bombilla parpadeaba. Solo una vez cada tanto. Como si respirara. Yo lo miraba. Pero no era el mismo. Sergio ya no hablaba. Ya no anotaba. Solo movía los dedos, como si escribiera sobre el aire, letra por letra. Una especie de código invisible. Me acerqué a su escritorio. Había una hoja doblada. Decía: el silencio también tiene respuestas. Pero hay que saber escuchar lo que niega. No entendí si era para mí, o para ella. Una noche antes, soñé que bajábamos a un sótano. Él iba delante. Yo llevaba una linterna. Pero no alumbraba nada. Solo sombras más densas. Al despertar, tenía la sensación de haber oído su voz. No en el sueño. En mi casa. Le pregunté: ¿hay algo ahí abajo? Y por primera vez en días, me respondió: no es un sótano. Es otra cosa. ¿Qué cosa? Un hueco. Uno que no sabe cerrarse. Vi una figura en la ventana del cuarto de su madre. Pero ella estaba de viaje. La silla del comedor apareció movida, apuntando hacia la pared. Empecé a notar también los sonidos. Un goteo que venía de la cocina. Pero el grifo estaba seco. El tic-tac de un reloj sin pilas. Un zumbido agudo que cesaba cada vez que yo intentaba ubicarlo. Había una lógica. No la entendía, pero la había. Algo quería ser escuchado. O entendido. O evitado. Y en medio de todo eso, él. Sergio se levantó sin avisar. Caminó hasta la puerta. Giró el pestillo. Me miró. No vengas mañana. ¿Por qué? Porque voy a abrirlo. ¿El qué? ¿El hueco? Y cerró la puerta. Pero no con rabia. Con cuidado. Como si temiera que del otro lado, alguien ya estuviera esperando. No pude evitarlo. Fui igual. Al día siguiente, a la misma hora. Pero nadie abrió. Llamé 2 veces. Toqué la puerta con los nudillos. Nada. La ventana estaba cerrada. Las persianas, bajadas por completo. Ni una rendija. Iba a irme, pero algo me detuvo. Un ruido. No desde dentro. Desde abajo. Desde el portal del edificio. Bajé sin pensar, como si las piernas se movieran por su cuenta. Y allí, justo detrás del buzón 3A, donde vivía Sergio, encontré un sobre. Sin nombre. Solo una palabra, escrita a mano. Mirar. El sobre olía a humedad. Tenía una mancha oscura en la esquina inferior. Dentro, había una foto doblada en 4. Una imagen borrosa, tomada desde una rendija. El ángulo era familiar. Era su habitación. Pero no desde dentro. Desde fuera. Como si alguien espiara a Sergio mientras él miraba a otros. Subí de nuevo. Esta vez golpeé más fuerte. Unos pasos se escucharon, y luego se detuvieron. Entonces habló, desde el otro lado. ¿Ya viste la foto? ¿Quién la tomó? Silencio.
Sergio, ¿qué está pasando? Ella no quiere que lo sepas. Pero quiere que lo sospeches. Eso es peor. Me senté en el escalón frente a su puerta. Estuve ahí media hora. Tal vez más. Oí cómo se encendía el grifo. Cómo se arrastraba una silla. Como algo, no sabría decir qué, tocaba metal. Le pregunté si necesitaba ayuda. No puedo dejar que entres. ¿Por qué? Porque entonces tú también la verías. Y no podrías olvidarla. Una vez, cuando teníamos 8 años, encontramos un pájaro muerto en el parque. Yo quise enterrarlo. Sergio, en cambio, lo observó largo rato. ¿Cómo sabes que está muerto de verdad? No se mueve. A veces, lo que no se mueve, solo está esperando. La cerradura del buzón de Sergio estaba forzada. Pero no había nada dentro. El felpudo frente a su puerta desapareció. Antes de irme, metí la foto en mi mochila. No porque quisiera conservarla, sino porque me dio miedo dejarla ahí. Al llegar a casa, la guardé dentro de un libro. Uno que no pensaba volver a leer. Esa noche, la linterna de mi móvil se encendió sola a las 3:12. Duró solo 3 segundos. Pero bastó para iluminar la pared de mi habitación. Y lo que vi allí, proyectado en sombra, no era mi reflejo. No dormí esa noche. Me senté en la cocina con un té frío entre las manos, repasando cada detalle de las últimas semanas. Las frases. Los gestos. La foto. Saqué la libreta donde solía anotar cosas del instituto. Empecé una nueva página con una sola palabra en mayúsculas. Sergio. Debajo, un esquema. Fechas. Comportamientos. Símbolos. Me volví como él. No para imitarlo, sino porque necesitaba encontrar un orden. Aunque fuera falso. Imprimí la foto. En papel grueso. La pegué en la tapa de mi cuaderno. Después la taché con rotulador negro, pero dejé el contorno visible. Como si ocultarla del todo fuera aún peor. A los 2 días, fui a hablar con Julia. Su prima. No eran cercanos, pero sabía que hablaban a veces. Ella me miró como si esperara algo que no quería oír. ¿Hace cuánto que no lo ves? Preguntó. 1 semana. ¿Y qué pasa? Le conté parte. Solo parte. Lo del encierro. Lo raro. Lo de la foto no. Todavía no. Ella bajó la voz. Cuando éramos pequeños, a Sergio lo encerraban en un armario si se portaba mal. ¿Quién? Su padre. ¿Por qué? Decía que era para que aprendiera a escuchar el silencio. Recordé una vez que Sergio me dijo que su casa tenía zonas que no existen en el plano. Pensé que era una broma. Ahora no estaba tan seguro. Pedí ayuda a alguien más. Tony, un chico del barrio que arreglaba electrodomésticos. Le pregunté si podía venir conmigo, decir que era del gas o algo así, entrar al piso. Dijo que no. Que Sergio no era normal. Que le daba mala espina. Ese chaval ve cosas, dijo Tony. Y lo peor es que las cree. La papelera frente al portal tenía páginas arrancadas, todas con la misma frase, ella duerme cuando miras. Punto. El portero automático marcaba llamadas del 3A, aunque nadie apretaba el botón. Esa noche volví a su edificio. Me quedé en el banco frente a la entrada. Desde ahí podía ver su ventana. ¿Cerrada? Oscura. Pero no vacía. Lo sé porque algo se movió. No era Sergio. No tenía su forma. Pero estaba allí, quieto, en el marco. Como una sombra que ya no necesitaba esconderse. Me fui caminando lento. Con frío, aunque era verano. El cuaderno apretado contra el pecho. Y una nota escrita en la última hoja. Si Sergio no sale en 3 días, entraré. El tercer día, volví. Llevaba una linterna pequeña, guantes, el cuaderno y una mentira preparada. Subí por las escaleras. No quería que el ascensor hiciera ruido. Toc, toc.
Silencio. Toc, toc. Silencio. Pero esta vez, la puerta no estaba cerrada del todo. Solo apoyada. Bastó un leve empujón. Y se abrió. Sergio, dije. Soy yo. Voy a entrar. Nadie respondió. Entré. El suelo estaba cubierto por hojas de papel. Cientos. Todas con frases escritas a mano. Algunas completas. Otras solo con fragmentos. Todas repetían una palabra. Repite. La casa no tenía luz. Solo entraba un hilo desde la cocina. No encontré a Sergio. Ni en el baño. Ni en su cuarto. Ni en la sala. Pero algo me llevó al fondo. Una puerta que nunca había visto. Era baja. De madera. Cubierta por una estantería que alguien había desplazado. Tiré. Abrió con un quejido lento, como si la madera hubiera aprendido a doler. Y allí estaba. La escalera. Angosta. Sin baranda. Sin final visible. Cuando tenía 11 años, bajé al trastero de mi abuela. Oscuro, húmedo, lleno de cosas viejas. Pero lo que más recuerdo es el olor, papel húmedo y perfume barato. Me quedé helado cuando vi, entre las cajas, un espejo cubierto por una sábana. Mi abuela dijo: ese espejo no se usa. ¿Por qué? Porque no refleja lo que tú crees. Bajé 2 peldaños. Luego 5. Luego perdí la cuenta. El aire era espeso. Cada paso parecía más lejano del anterior. Hasta que llegué. Un cuarto cuadrado. Sin ventanas. Con una mesa en el centro. Y en esa mesa, una grabadora encendida. Reproducía la voz de Sergio. Más joven. Más rota. No abras la puerta si no está sonando la radio. Si escuchas 3 golpes, no contestes. Si ella habla, sal corriendo. Yo no sabía qué hacer. Solo grababa con el móvil. No por valentía. Por miedo a olvidar. Una figura dibujada con tiza en la pared. Sin rostro. Sin pies. Un vaso de agua, lleno, en el suelo. No se había derramado. Iba a volver a subir, pero algo me detuvo. Una respiración. No la mía. No de Sergio. Una tercera. Casi imperceptible. Pero húmeda. Intermitente. No me giré. Subí de espaldas. Peldaño a peldaño. Sin mirar atrás. Al llegar arriba, la puerta seguía abierta. La calle, igual que siempre. Pero ya nada era igual. Y lo peor es que Sergio no estaba. Y ahora yo sí sabía que había algo. No sé si real. Pero sí presente. No volví esa noche a casa. Me senté en el parque frente al edificio, bajo un farol que chispeaba. No para pensar. No para descansar. Sino porque el mundo parecía más real si no dejaba de mirarlo. Amaneció sin que me diera cuenta. Al día siguiente, alguien dejó un sobre bajo mi puerta. Era blanco. Sin remitente. Dentro, un papel arrugado. Una sola línea. Ahora tú miras. Pero ella ya te ve. La televisión se encendió sola a las 4:03. Canal de estática. Solo ruido blanco. No tengo televisión con ese canal. Decidí entrar una vez más al piso de Sergio. No por respuestas. Por necesidad. La puerta seguía sin cerradura. Dentro, el ambiente estaba distinto. No olía. No hacía frío. Pero se sentía, gastado. Como si la casa hubiese estado ocupada por algo más. Fui directo al cuarto. Busqué entre los papeles. En una de las paredes, escrita con rotulador negro, estaba esta frase. Ella solo existe si la piensas. Me paralicé. Porque era mi letra. Yo había escrito eso. En el cuaderno. 3 días antes. A los 13,
Sergio me preguntó. ¿Tú sabes qué es un contagio emocional? ¿Como cuando alguien llora y tú también? No. Es cuando alguien ve lo que no debía, y te lo pasa. Aunque no quiera. En el baño, encontré una toalla húmeda. Era la azul. La que solía tener colgada en su perchero. Estaba doblada. ¿Limpia? Olía a suavizante. No vivía nadie más ahí. Las sombras de las esquinas no cambiaban aunque se moviera la luz. El espejo del pasillo tenía marcas de dedos. Desde dentro. Entonces la oí. No la vi. Solo la voz. Susurrada. Femenina. Pero no humana. Algo así como si las palabras pasaran primero por agua. Él te dejó aquí. ¿Y ahora quién te protege? Cerré los ojos. No grité. No corrí. Solo pensé, no es real. Y ahí entendí todo. Porque la voz respondió. Eso decía él. Salí caminando. No me giré. Al cruzar el portal, noté que alguien más bajaba las escaleras. Los pasos eran iguales a los de Sergio. Pero no eran suyos. Y por primera vez, supe que no iba a volver. Esperé en su cuarto como si fuese mío. La casa ya no daba miedo. Solo silencio. Un silencio distinto, no el que asusta, sino el que queda después de algo irreversible. Puse la grabadora sobre la mesa. Esa que encontré en el sótano. La encendí. Sergio no estaba. No lo había visto en días. Pero la grabadora hablaba por él. Si estás oyendo esto, decía su voz, es porque yo ya no estoy aquí. O porque nunca estuve del todo. Me equivoqué. Pensé que mirar era seguro. Pero mirar demasiado, abre cosas. Ella no vive en el sótano. Ella es el sótano. Sobre la mesa había un cuaderno nuevo. Portada gris. Vacío. En la primera página, con lápiz. Para ti. Por si quieres seguir. No lloré. No me desesperé. Solo me senté en el suelo, espalda contra la pared, cuaderno entre las piernas. Escribí. Nombre, Sergio. Desaparecido el día que dejó de preguntar. ¿Y debajo? Presente, el día que empecé a hacerlo yo. Una tarde de primavera, con 13 años, estábamos en su azotea. Hacía viento. Él señaló el horizonte y dijo. Allí, en el fondo, hay casas que no existen. ¿Cómo sabes? Porque nadie las recuerda. Ahora pienso que hablaba de sí mismo. Decidí dejar la casa. Al cerrar la puerta, miré el felpudo. Había vuelto. Con una palabra bordada que antes no estaba. Repite. La luz del descansillo parpadeó 3 veces exactas. Y luego, nunca más. La cerradura, al cerrarse, sonó como si alguien la acompañara desde dentro. No volví a buscarlo. Ni a llamarlo. Ni a poner carteles. Sabía que nadie entendería. Que la policía hablaría de fuga, de enfermedad, de inventos adolescentes. Lo único que hice fue dejar la grabadora y el cuaderno en la estación de tren. En una taquilla anónima. Con una nota que decía. Si estás leyendo esto, es porque también miraste. No era amenaza. Era advertencia. O tal vez, despedida. Y cuando salí de allí, por primera vez en semanas, no miré atrás. No regresé al edificio. Ni al barrio. Ni a las calles por donde solíamos ir en bici. Cambié de casa, de número, de nombre en redes. No por miedo. Por vacío. Pasaron semanas sin que nadie preguntara por Sergio. O si lo hicieron, nadie lo hizo conmigo. Supongo que era más fácil suponer que se había ido. Que era raro. Que todo encajaba. Yo sabía la verdad. O al menos, sabía que la verdad no siempre tiene forma. Guardé la libreta gris en una caja de zapatos, junto con la foto, la nota, y una hoja suelta que decía, no todo lo que se pierde, quiere ser encontrado. La sellé con cinta negra. La metí en un trastero que no pienso volver a abrir.
Volví a soñar con el sótano. Pero ahora era distinto. En el sueño, no bajaba yo. Bajaba otro. Sin rostro. Solo manos. Y la voz ya no era de Sergio. Era la mía. Un año antes, en una excursión escolar, nos perdimos brevemente en un bosque. Sergio iba delante. Yo le pregunté: ¿y si nunca encontramos el camino? Él contestó: siempre hay camino. Otra cosa es si quieres volver. Creo que su respuesta fue más grande que el momento. Una tarde, vi algo que me hizo detenerme. Una persiana entreabierta. Un ojo, apenas visible. El reflejo de un cuaderno. Y supe que no era él. Pero era otro. Alguien nuevo. Mirando. El buzón de su piso fue vaciado. Pero nadie se llevó las cartas. La vecina del segundo dijo que, ese chico, nunca existió. Que ella vive sola desde siempre. Corté todos los vínculos. Borré mensajes. Eliminé fotos. Pero hay cosas que no se eliminan. Una forma de mirar. Una pausa antes de abrir una puerta. Un reflejo que no termina de coincidir. Y cada vez que alguien me pregunta si conozco a Sergio, solo digo: no. Y lo creo un poco más. Esa fue la última vez que escribí su nombre. Y al hacerlo, sentí que algo se soltaba. Como un hilo que llevaba semanas tensado. Y por fin, se rompía. Me mudé a un barrio donde nadie me conocía. Ni por nombre, ni por pasado. Empecé a trabajar en una librería de segunda mano, de esas que huelen a polvo, papel viejo y tiempo detenido. Era perfecto. No necesitaba hablar mucho. Solo ordenar estanterías, cobrar en caja, cambiar bombillas. A veces me sorprendía caminando entre los pasillos como si siguiera buscando algo. Un título. Un nombre. Un signo. Pero no buscaba nada. Solo repasaba que todo estuviera en su sitio. Un libro apareció fuera de lugar. No era de la tienda. Era uno viejo, con tapas rojas, sin autor. Dentro, una sola frase subrayada. La mente olvida. Pero el cuerpo recuerda. Lo guardé sin decir nada. Algunos días me despertaba con la sensación de que había alguien en casa. No ruido. No presencia. Solo esa electricidad sutil, como antes de un terremoto. Me levantaba, revisaba todo, y encontraba cosas movidas. Una silla corrida. Una ventana mal cerrada. Pequeños desajustes. Nada comprobable. Todo suficiente. Cuando tenía 14, mi abuela me dijo: hay cosas que no se curan. Se caminan. ¿Cómo? Como se camina con una piedra en el zapato. Aprendes a pisar diferente. Ahora entiendo que hablaba de esto. Con el tiempo, empecé a salir más. A hablar con algunos vecinos. Una mujer mayor que cuidaba gatos. Un chico colombiano que vendía empanadas. Gente normal. Gente con otras penas. Pero había días en que me sorprendía observando de más. Una puerta que chirriaba. Un cristal empañado. Un espejo mal alineado. Y anotaba. No como Sergio. Solo por no tragarme el pensamiento. Un cliente dejó una libreta negra en el mostrador. No volvió a buscarla. Una niña dibujó en la pizarra del escaparate una figura sin cara. Dijo que era su amiga imaginaria. El mundo siguió girando. Más lento para mí, quizá. Pero girando. Y yo, comencé a dejar de tener miedo. No porque olvidara. Sino porque había aprendido a vivir con lo que no se dice. Con lo que nadie ve. Con lo que sigue ahí. Incluso cuando cerramos los ojos. He dejado de buscar explicaciones. A veces, solo escribo nombres en hojas sueltas, como si al nombrarlos pudiera atarlos a esta realidad. Sergio es uno de ellos. Otros, no me atrevo a escribirlos más de una vez. No hay día que no lo piense. No con nostalgia.
sino con una especie de eco, su voz, su mirada, la forma en que parpadeaba 2 veces cuando algo lo inquietaba. Lo que más recuerdo, sin embargo, no es lo que me dijo. Es lo que cayó. El otro día vi a un chico parado frente a una ventana, con la cabeza ligeramente inclinada. Me detuve. El ángulo era idéntico. Por un momento, sentí que todo volvía a empezar. Pero el chico solo estaba mirando su reflejo. Me fui antes de comprobarlo. Releí algunas notas antiguas. Las del cuaderno que no quemé. Había una frase mía, escrita con tinta temblorosa. Tal vez Sergio no desapareció. Tal vez solo cambió de plano. No sé qué quise decir exactamente. Pero lo entiendo. Una vez, caminando por la playa, Sergio me preguntó si creía en los fantasmas. Yo me encogí de hombros. Él dijo: yo creo que hay personas que son fantasmas, mientras están vivas. Creo que hablaba de sí mismo. Y tal vez, un poco, de mí. He aprendido a respetar el silencio. No como ausencia, sino como forma. Algunos huecos no están para ser llenados. Están para ser rodeados, como quien camina alrededor de un pozo. Y en ese borde, encontré cierta paz. Una carta llegó a mi casa, sin sello, sin remitente. Solo decía: gracias por no cerrar los ojos, punto. Una vecina nueva se mudó al piso 3A. Dice que a veces escucha pasos por la noche. Pero vive sola. No busco respuestas. Solo intento no convertirme en pregunta. Y en los días buenos, incluso me permito pensar que Sergio, en alguna parte, está bien. No porque lo sepa, sino porque lo necesito. Hoy encontré la caja. La de los objetos. No fue intencional. Estaba limpiando un armario y, al mover unas mantas, apareció. Cinta negra, esquinas gastadas, polvo seco. Me senté en el suelo. Respiré hondo. Y la abrí. Dentro, todo seguía como lo dejé. La foto. El papel con mi letra. La libreta gris, aún cerrada. La toqué con la yema de los dedos, como si estuviera hecha de algo vivo. No sentí miedo. Solo una especie de nostalgia sin rostro. En la tapa interior de la caja, escrita con bolígrafo deslavado, había una frase que yo no recordaba haber puesto. Esto también eres tú. No lloré. Solo dejé cada cosa sobre la mesa. Las observé con cuidado. No para recordar, sino para despedirme. Guardé todo de nuevo, excepto una hoja suelta. La única en blanco. La doblé en 4. Salí al parque. Me senté en el banco donde solíamos comer helado de limón. Esperé a que el viento soplara. Cuando lo hizo, dejé volar la hoja. No miré hacia dónde fue. Sergio una vez me dijo: cuando algo ya no cabe en ti, suéltalo. Si vuelve, es tuyo. ¿Y si no? Entonces nunca lo fue. Hoy, después de mucho tiempo, abrí la ventana de mi habitación. La dejé entreabierta. Solo una rendija. Como él hacía. No para espiar. No para mirar. Solo para dejar entrar el aire. Y cuando el viento entró, lo sentí. No a él. Sino a mí mismo, de nuevo. Aquí. La casa está en silencio. Y esta vez, no duele. La libreta sigue cerrada. Pero no necesita abrirse. Ya dije lo que tenía que decir. Apagué la luz. Me acosté. Y justo antes de cerrar los ojos, supe que no había más que contar. ¿Solo esto? Sergio, donde sea que estés, yo también aprendí a no mirar.